hoy día vamos a aprender lo que es el mecanismo de una reacción química. Bien, ¿qué es el mecanismo de una reacción química? Vendrían a ser las etapas de una reacción química. Eso es el mecanismo, son las etapas de una reacción química. Y el mecanismo de una reacción química puede ser dos, puede ser simple o elemental o puede ser complejo. ¿Cuándo es simple o elemental? Cuando solamente tiene una sola etapa. ¿Y cuándo es complejo? Cuando tiene varias etapas. Ahora, de un mecanismo simple y un mecanismo complejo, ¿qué vamos a aprender hoy día? Vamos a aprender a hallar su ley de velocidad. Ley de velocidad para un mecanismo simple y ley de velocidad para mecanismo complejo. Comenzamos con un mecanismo simple. ¿Cómo se halla la ley de velocidad? Vamos a plantear este ejemplo en donde el dinitrógeno reacciona con el dihidrógeno para formar amoníaco. ¿Cuál sería su ley de velocidad? La ley de velocidad siempre tiene esta forma. ¿Cuál es esa forma? Velocidad es igual a una constante y aquí se colocan los reactantes, solamente los reactantes. ¿Quiénes son los reactantes? El dinitrógeno y el dihidrógeno. Acá está, dinitrógeno y dihidrógeno. Y en cada uno de estos reactantes se coloca exponentes. ¿Quiénes son esos exponentes? Vendrían a ser sus coeficientes estequiométricos. El dinitrógeno, su coeficiente estequiométrico es 1, acá está. El dihidrógeno, su coeficiente estequiométrico es 3, ahí está. Entonces, este vendría a ser la ley de velocidad de esta ecuación química si es que es un mecanismo simple. Ahora, para este ejemplo, ¿cuál sería su ley de velocidad? Colocamos velocidad es igual a constante por concentración de reactantes. ¿Quiénes son los reactantes? El dihidrógeno y el diyodo. ¿Qué se coloca en los exponentes? Su coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico del dihidrógeno es 1, ahí está. Del diyodo es 1, del diyodo es 1, ahí está. Entonces, este vendría a ser su ley de velocidad. Este último ejemplo tenemos el monóxido de nitrógeno reacciona con el dioxígeno para formar el dióxido de nitrógeno. ¿Cuál vendría a ser su ley de velocidad? Ahí está. Velocidad es igual a constante. Y acá se colocan los reactantes. ¿Quiénes son los reactantes? El monóxido de nitrógeno, ahí está. Y el dioxígeno, ahí está el dioxígeno. En los exponentes de cada reactante se coloca su coeficiente estequiométrico. Del monóxido de nitrógeno, su coeficiente estequiométrico es 2. Ahí está, es 2. Del dioxígeno, su coeficiente estequiométrico es 1. Es 1, ahí está, se coloca. ¿Listo? Ahora, eso es cuando el mecanismo es simple. Si en una pregunta te dicen, halla la ley de velocidad, si es que el mecanismo es simple, ya sabemos cómo se halla. Ahora, ¿qué pasa cuando el mecanismo es complejo? Va a haber dos casos. En el primer caso, te van a dar las etapas de la reacción química y en el segundo caso no te van a dar las etapas, pero te van a dar datos numéricos. Entonces vamos con el primer caso. En este primer caso, para esta ecuación química, en donde el dihidrógeno reacciona con el cloruro de yodo para formar diyodo y cloruro de hidrógeno, en este caso nos dan las etapas, la primera y la segunda etapa. Esta reacción química tiene dos etapas. Como tiene dos etapas, entonces es un mecanismo complejo, ¿no? Tiene varias etapas. Etapa 1, etapa 2. De tal manera que si nosotros sumamos estas dos etapas, si lo sumamos, nos va a salir la ecuación neta. La ecuación neta. Esta ecuación neta es esta de acá, la inicial. Listo. Ahora, aquí en las etapas, etapa 1 y etapa 2, hay una especie química que aparece en el producto de la etapa 1 y aparece en los reactantes de la etapa 2, pero no aparece en la ecuación neta. Aparece en los productos de la etapa 1 y en el reactante de la etapa 2, pero no aparece en la ecuación neta. Pues esa especie química tiene un nombre, se le va a llamar especie intermedia. Listo. Ahora,
si nosotros queremos hallar la ley de velocidad para esta ecuación química, el problema nos tiene que dar un dato. ¿Cuál es ese dato? De que ¿cuál de las etapas es lenta? Te tiene que decir, ¿no? En este caso están indicando que la etapa lenta es la etapa 1 y la etapa rápida es la etapa 2. Entonces, nosotros nos concentramos en la etapa lenta, que es la etapa 1. Como nos concentramos en esa etapa es importante para hallar la ley de velocidad. Esa etapa lenta va a recibir un nombre, le va a llamar etapa determinante. Entonces, ¿cómo hallamos la ley de velocidad para esta ecuación química? Nos concentramos en la etapa lenta. Entonces, su ley de velocidad es igual a la constante, y acá se coloca la concentración de reactantes. ¿Pero reactantes de quién? De la etapa lenta. Entonces, ¿quiénes son los reactantes en la etapa lenta? El dihidrógeno y el cloruro de yodo. Dihidrógeno y cloruro de yodo. Y en los exponentes, ¿qué se coloca? Se coloca sus coeficientes estequiométricos. Del dihidrógeno es 1, del dihidrógeno es 1. Como aquí no aparece nada, se sobreentiende que es 1. Acá está 1. Del cloruro de yodo es 1. El cloruro de yodo es 1. Acá no hay nada, entonces se sobreentiende que es 1. Listo. Es así como se halla. Ahora, el otro caso es que no te dan las etapas, pero te dan números. Vamos a ver ese caso. Nos dice hallar la velocidad, la ley de velocidad para para esta ecuación química que tiene un mecanismo complejo. Eso es lo que nos dicen. Y nos dan estos datos, nos dan números. ¿Cuáles son esos datos? Esos datos son 3 experimentos. Y en cada experimento te dan concentración inicial de reactantes y velocidad inicial. En cada experimento te dan concentración inicial de los reactantes, solamente de los reactantes, y su velocidad inicial. Entonces son 3 experimentos, 3 datos numéricos que te tienen que dar. Para esta ecuación química es el cloruro de mercurio, reacciona con el oxalato para formar cloruro y dióxido de carbono y dicloruro de mercurio. ¿Cómo hallamos la ley de velocidad? En este caso no nos dan qué etapa es lenta. No nos dan las etapas ni nos indican qué etapa es lenta, pero nos dan datos numéricos. Entonces, ¿cómo se halla? De la siguiente manera, se plantea la ley de velocidad en general, ¿no? Velocidad es igual a constante por concentración de reactantes. Pues, ¿quiénes son los reactantes? El dicloruro de mercurio y el oxalato. Entonces, acá está, dicloruro de mercurio y oxalato. Ahora, en los exponentes se colocan incógnitas. En este caso estamos colocando alfa y beta. Porque no sabemos su valor. ¿Por qué no sabemos su valor? Porque no sabemos qué etapa es lenta. Si supiéramos qué etapa es lenta, entonces colocaríamos sus coeficientes estequiométricos, pero no sabemos qué etapa es lenta. ¿Cuál es el otro paso? Vamos a reemplazar primero con el experimento 1. En el experimento 1 tenemos velocidad, 1,8 por 10 a la menos 5. Acá está, reemplazamos, 1,8 por 10 a la menos 5. Esta constante queda, y aquí reemplazamos las concentraciones. ¿Cuáles son las concentraciones iniciales en el experimento 1? En el experimento 1 es 0,105, 0,15, 0,105, 0,15. Ahora, aquí, estos exponentes, como no sabemos su valor, seguimos colocando alfa y beta. Listo. Igualito en el experimento 2, tenemos la velocidad, que es 7.2 por 10 a la menos 5. Aquí está. Es igual a una constante, y aquí colocamos concentración de reactantes. ¿Cuál es la concentración de reactantes? 0.105 en el experimento 2, 0.105 y 0.3. 0.105 y 0.3. Los exponentes, como son incógnitas, dejamos igual alfa y beta. Finalmente, en el experimento 3, tenemos que la velocidad es 3.6 por 10 a la menos 5. Ahí está. 3.6 por 10 a la menos 5. Este es igual a una constante, y acá colocamos la concentración de reactantes. ¿Cuál es la concentración de reactantes en el experimento 3?
0.052 y 0.3. 0.052 y 0.3. Los exponentes son incógnitas y le seguimos colocando alfa y beta. Listo. Entonces, esto de acá lo voy a copiar en la otra página. Aquí está. ¿Y qué es lo que tenemos hasta ahorita? Tenemos 1, 2, 3 ecuaciones con dos incógnitas, si se puede resolver. Esta sería la primera ecuación, esta la segunda y esta la tercera. Las dos incógnitas son alfa y beta. ¿Cuál es el siguiente paso? Dividimos el primero entre el segundo. Primero entre el segundo. Entonces, todo este primero lo dividimos entre esta segunda ecuación. Entonces, este primero sería 1,8 por 10 a la menos 5. Está 7.2 por 10 a la menos 5. Aquí está, en el denominador. En el numerador colocamos todo este ítem, se coloca aquí. Acá está toda esta parte, lo colocamos acá. Listo, entonces dividimos 1.8 por 10 a la menos 5 entre 7.2 por 10 a la menos 5. Nos sale 0.25. Y aquí, ¿quién se va a anular? Esta constante se anula con esta constante. 0.105 el alfa se elimina con 0.105 al alfa. Ahora acá, 0.15 entre 0.3 es 0.5. Y este beta continúa acá. Entonces, 0.25 es igual a 0.5 a la beta. ¿Cuánto valdría beta? Beta valdría 2. Ya tenemos el valor de beta. Ahora nos faltaría el valor de alfa. Para hallar el valor de alfa, dividimos 2 entre 3. 2 entre 3. Y nos quedaría así, ¿no? 7.2 por 10 a la menos 5, acá está. Y 3.6 por 10 a la menos 5, listo. Todo este ítem lo copiamos acá porque pertenece a la ecuación 2. Y este ítem de la ecuación 3 lo colocamos aquí. 7.2 por 10 a la menos 5 entre 3.6 por 10 a la menos 5 saldría 2. Esta constante se elimina con esta constante. Este 0.3 a la beta se elimina con 0.3 a la beta y nos quedaría estos dos, 0.105 entre 0.052 que saldría 2. Este alfa se conserva, ahí está, entonces 2 es igual a 2 al alfa. ¿Cuánto valdría alfa? 1. Ya tenemos el valor de alfa y beta. Lo reemplazamos aquí, nos quedaría así. Velocidad es igual a constante por concentración de reactantes elevado a la 1 elevado al cuadrado, elevado a alfa elevado a la beta. Alfa vale 1, beta vale 2. Listo. Ahora vamos a ver una aplicación que ha venido en un examen de admisión de aquí Perú, San Marcos, ¿no? Que se preguntó el domingo 15 de septiembre del 2021. ¿Cuál era la pregunta? Nos daban la ecuación neta y nos daban las etapas, etapa 1 y etapa 2. Y te preguntaban cuál es la especie intermedia. Entonces, la especie intermedia vendría a ser la que aparece en los productos de la etapa 1, aparece en los reactantes de la etapa 2, pero no aparece en la ecuación neta. ¿Quién vendría a ser? Entonces, vendría a ser este radical, ¿no? El radical hipoclorito. ¿Por qué? Porque aparece en los productos de la etapa 1, en los reactantes de la etapa 2, pero no aparece en la ecuación neta. Entonces, el radical hipoclorito vendría a ser la especie intermedia. Vendría a ser la clave A.